Hermanos y hermanas, piensen por un momento en el impacto de estas palabras. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús nos advierte de algo que va más allá de nuestras palabras y acciones externas. Él nos invita a mirar la esencia de nuestra relación con Dios, a la autenticidad de nuestra fe. ¿Alguna vez has reflexionado sobre lo que significa estar frente al Creador, escuchando las palabras más profundas que determinarán nuestro destino espiritual? Este no es solo un tema teológico, es un desafío directo a nuestra vida cotidiana. Vivimos en un mundo donde las apariencias dominan con frecuencia. La espiritualidad muchas veces se trata como una actuación, un conjunto de rituales y demostraciones públicas. ¿Cuántas veces has visto actos religiosos que parecen más orientados a impresionar a los demás que a honrar a Dios? Mateo 7, 21, 23 no es solo un recordatorio, sino un llamamiento. Jesús nos advierte que Él no busca palabras bonitas ni gestos vacíos, sino corazones sinceros y vidas transformadas. Este es una invitación poderosa a abandonar una fe superficial y abrazar una conexión verdadera con Dios. A lo largo de la historia, hemos visto ejemplos de cómo la hipocresía religiosa perjudicó el mensaje del Evangelio. Durante la Edad Media, por ejemplo, líderes religiosos transformaron la fe en una herramienta de poder, vendiendo indulgencias y acumulando riquezas. Distorsionaron las enseñanzas de Jesús, convirtiendo la gracia divina en una mercancía. Ese período estuvo marcado por prácticas que alejaron a muchas personas de la esencia del cristianismo. La Reforma Protestante surgió como respuesta a esa corrupción, pero aún así, los desafíos continuaron. Hasta hoy, las instituciones religiosas enfrentan críticas sobre la prioridad dada a números, eventos y estatus, mientras que el impacto espiritual genuino se deja de lado. En nuestra era moderna, la superficialidad ha adoptado nuevas formas. Las redes sociales, por ejemplo, han amplificado la tentación de mostrar una espiritualidad performática. Publicar una foto en un culto o compartir un versículo bíblico en las plataformas digitales puede parecer un acto de devoción, pero ¿acaso eso refleja una conexión real con Dios? La pregunta que debemos hacernos es, ¿nuestras acciones están alineadas con un corazón que busca la voluntad del Padre o con la necesidad de validación externa? Jesús nos enseña que la verdadera espiritualidad no se mide por gestos grandiosos, sino por la transformación interna que moldea nuestras vidas. Él no condena las obras, pero nos recuerda que son insuficientes cuando no nacen de una fe genuina. Piensa en cuántas veces has visto personas que proclaman su devoción a Dios, pero cuyas vidas están desconectadas de los valores que predican. Esa desconexión es precisamente lo que Jesús confronta en Mateo 7, 21, 23. Él nos desafía a vivir con integridad, permitiendo que nuestra fe se manifieste de manera auténtica en todas las áreas de la vida. Pero, ¿cómo alcanzar esa autenticidad? El primer paso es la introspección honesta. Necesitamos mirar dentro de nosotros y examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Buscamos agradar a Dios o nos preocupa parecer espirituales ante los ojos de los demás? Esa reflexión puede ser incómoda, pero es necesaria. Dios no busca perfección, sino un corazón sincero que se entregue a su voluntad. La obediencia también es esencial en este proceso. Sin embargo, obedecer no significa seguir las reglas ciegamente. Se trata de escuchar la voz de Dios, discernir su voluntad y actuar con coraje, incluso cuando ello va en contra de nuestras preferencias o convenciones sociales. La verdadera obediencia es una expresión de amor y confianza, un reconocimiento de que los planes de Dios son mayores y mejores que los nuestros. Esa obediencia nos libera de las ataduras del egoísmo
y nos conecta a un propósito mayor. Otro aspecto crucial es la transformación interior. Jesús enfatiza que la fe no es solo un conjunto de prácticas externas, sino un cambio profundo en el corazón. Él denuncia las obras que carecen de esa transformación, afirmando que hasta los actos más impresionantes son inútiles sin una conexión real con Dios. Esa transformación comienza cuando admitimos nuestras fallas y nos abrimos al trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un proceso continuo que exige humildad, coraje y disposición para abandonar antiguos patrones que nos alejan de Dios. La sociedad moderna presenta desafíos únicos para la práctica de una fe genuina. Vivimos en una cultura que valora lo inmediato, el espectáculo y lo superficial. El ritmo acelerado de la vida muchas veces nos aleja de lo que realmente importa, dejando poco espacio para la introspección y la conexión con Dios. Mateo 7, 21-23 nos invita a desacelerar, a reflexionar sobre nuestras prioridades y a realinear nuestras vidas con los valores del reino de Dios. Este mensaje no es solo un desafío individual, sino también comunitario. Como iglesias y comunidades de fe, estamos llamados a reevaluar nuestras prácticas y prioridades. Estamos más preocupados por llenar auditorios que por transformar vidas. Estamos creando un ambiente donde las personas se sientan incentivadas a buscar una conexión genuina con Dios, ¿o estamos perpetuando una espiritualidad superficial? Estas son cuestiones difíciles, pero necesarias para que podamos vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Por último, recordemos que este versículo no es solo una advertencia, sino también una promesa. Nos garantiza que, al elegir vivir una fe auténtica, encontramos algo mucho más valioso que cualquier recompensa terrenal, una relación íntima y eterna con Dios. Esa es la verdadera esencia del mensaje de Mateo 7, 21-23. No se trata de condenación, sino de un llamado a la transformación y a la vida abundante que Jesús ofrece. Para vivir una fe auténtica, necesitamos comprender que a Dios no le interesa solo lo que mostramos al mundo, sino la esencia de lo que somos. Él mira los corazones, y eso es lo que nos diferencia ante Él. Muchas veces podemos perdernos en un ciclo de prácticas religiosas que satisfacen nuestras necesidades de pertenencia o aprobación, pero que carecen de una conexión real con el Creador. Esa desconexión, denunciada por Jesús en Mateo 7, 21-23, es un recordatorio poderoso de que la superficialidad espiritual puede llevarnos por un camino distante de la verdadera voluntad de Dios. Imagina por un momento cómo sería estar frente a Dios y escuchar las palabras más devastadoras: «Yo nunca los conocí». Esto no es solo una advertencia para los demás, es un mensaje para cada uno de nosotros. Se nos invita a preguntarnos a diario si nuestra fe se vive con sinceridad y propósito. No se trata de temor o condena, sino de un llamado a la transformación. Esa transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que exige dedicación, introspección y la disposición de abandonar todo lo que nos aleja de la autenticidad espiritual. Una de las trampas más comunes de la espiritualidad moderna es la búsqueda de aprobación social. Las redes sociales, por ejemplo, han creado un ambiente donde los actos de fe pueden transformarse fácilmente en actuaciones. Publicar una imagen de una Biblia abierta o compartir una cita espiritual puede parecer un gesto de devoción, pero si se hace con la motivación equivocada, corre el riesgo de convertirse en una mera demostración externa sin sustancia. Jesús nos alerta contra ese tipo de comportamiento, recordándonos que Dios no se impresiona con lo que es visible a los ojos humanos, sino con lo que viene del corazón. La verdadera fe exige que nos alejemos de esa necesidad de validación externa.
Nos llama a una relación íntima con Dios, que trasciende las expectativas humanas. Esa relación no se construye mediante actos performativos, sino a través de una conexión genuina que moldea cada aspecto de nuestras vidas. Piensa en cómo tus decisiones diarias reflejan tu fe. ¿Acaso muestran una dependencia de Dios y una búsqueda por su voluntad, o están más alineadas con tus propios intereses y deseos? Esa reflexión puede resultar incómoda, pero es esencial. La obediencia a la voluntad de Dios es uno de los pilares centrales de Mateo 7, 21-23. Sin embargo, esa obediencia no debe verse como una carga o una lista de reglas a cumplir. En cambio, es una expresión de amor y confianza. Cuando obedecemos a Dios, estamos diciendo que confiamos en su plan para nuestras vidas, incluso cuando no lo entendemos completamente. Eso exige humildad y fe, pero a cambio recibimos la paz y la dirección que solo Él puede ofrecer. La transformación interior es otro aspecto vital de este proceso. Jesús enfatiza repetidamente que la fe verdadera nace de adentro hacia afuera. No basta con realizar buenas obras o cumplir rituales religiosos. Es necesario que nuestras acciones sean una extensión de un cambio profundo en el corazón. Esa transformación comienza con el reconocimiento de nuestras fallas y la disposición a entregarnos al trabajo del Espíritu Santo. Es un proceso continuo, pero que produce frutos duraderos, tanto en nuestras vidas como en las vidas de las personas que nos rodean. Considera el impacto que una fe genuina puede tener en tu familia, en tu comunidad e incluso en el mundo. Cuando vivimos de acuerdo con los valores del reino de Dios, nuestras acciones se convierten en un reflejo de su luz. No solo proclamamos nuestra fe con palabras, sino que la demostramos a través de nuestras actitudes y elecciones. Eso no significa que seremos perfectos, sino que estamos comprometidos con un camino de crecimiento y transformación. Sin embargo, es importante recordar que ese camino no siempre será fácil. Vivimos en un mundo que valora lo inmediato, lo superficial y lo espectacular. La sociedad a menudo nos presiona para priorizar las apariencias y los logros materiales, en lugar de buscar aquello que tiene un valor eterno. Esa presión puede llevarnos a comprometer nuestra fe, ajustándola para adecuarla a las expectativas del mundo. Pero Mateo 7, 21-23 nos llama a resistir esas tentaciones y a vivir con integridad, incluso cuando ello nos pone en oposición a los valores predominantes. Esto nos lleva a una cuestión crucial: ¿cómo podemos cultivar una fe auténtica en un mundo tan centrado en las apariencias? La respuesta comienza con la humildad. Necesitamos reconocer que no somos capaces de alcanzar esa autenticidad por nosotros solos. Es solamente a través de la gracia de Dios que podemos transformar nuestras vidas. Esa humildad nos lleva a la oración, a la lectura de las Escrituras y a la búsqueda constante de su orientación. Esas prácticas no son solo rituales, son formas de conectar con el Creador y permitirle trabajar en nosotros. Además, es esencial buscar la comunidad. Aunque la fe es profundamente personal, también se vive en relación con los demás. Rodearse de personas que compartan la búsqueda de una espiritualidad genuina puede ser una fuente de ánimo y apoyo. Esas relaciones nos ayudan a mantenernos en el camino correcto y a recordarnos la importancia de vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Pero tal vez el aspecto más importante de este viaje sea la disposición de abandonar todo lo superficial. Eso significa dejar de lado las máscaras que usamos para parecer espirituales y enfrentar la verdad de quienes realmente somos. Significa estar dispuestos a admitir nuestras fallas y a buscar la transformación, incluso cuando eso resulta incómodo. Esa disposición no es fácil, pero es esencial para una fe que sea más que palabras o rituales.
Recuerda que Mateo 7, 21, 23 no es solo una advertencia, es un llamado. Jesús no nos está condenando, sino llamándonos a una vida más plena y significativa. Nos invita a dejar atrás la superficialidad y a buscar una conexión real con Dios. Ese es un llamado que exige coraje, pero que ofrece recompensas que van más allá de todo lo que podamos imaginar. Mateo 7, 21, 23 nos coloca ante una elección crucial: continuar viviendo en la superficialidad o abrazar una fe que realmente transforma nuestras vidas. Esa elección no es simple, pero es esencial para quien desea una relación auténtica con Dios. Necesitamos comprender que las palabras que pronunciamos y las acciones que realizamos deben ser algo más que una fachada. Deben reflejar el estado de nuestro corazón. Jesús no se impresiona con gestos grandiosos, sino con una entrega genuina. Esa entrega se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás, en cómo enfrentamos nuestras dificultades y, sobre todo, en cómo respondemos al llamado de Dios. Él nos llama a vivir con humildad, reconociendo nuestras limitaciones y confiando plenamente en su gracia. Esa confianza es lo que nos permite abandonar el orgullo y las motivaciones egoístas, sustituyéndolas por un deseo sincero de hacer la voluntad del Padre. Este camino de transformación interior es desafiante, pero también profundamente gratificante. Cuando elegimos alinear nuestras vidas con las enseñanzas de Cristo, encontramos un propósito mayor que trasciende las preocupaciones y distracciones de este mundo. Ya no estamos atados a las expectativas sociales o a las presiones externas. En cambio, vivimos con la certeza de que estamos caminando en el centro de la voluntad de Dios, y eso nos trae una paz que nada puede quebrantar. Sin embargo, esa paz no significa la ausencia de desafíos. Jesús nunca prometió una vida fácil, pero sí aseguró que estaría con nosotros en todas las situaciones. La verdadera fe nos capacita para enfrentar las dificultades con coraje y determinación, sabiendo que no estamos solos. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad de crecimiento, un llamado para confiar aún más en el plan de Dios para nuestras vidas. Mateo 7, 21, 23 también nos enseña la importancia de estar vigilantes. Vivimos en un mundo que constantemente nos distrae y nos aleja de lo que realmente importa. Las tentaciones son muchas y es fácil perdernos en medio de ellas. Por eso, es fundamental estar atentos a nuestras motivaciones y prioridades. Debemos preguntarnos constantemente si nuestras acciones reflejan un corazón comprometido con Dios o si simplemente estamos siguiendo la corriente de la sociedad. Esa vigilancia también se aplica a nuestras comunidades de fe. Como iglesias y líderes religiosos, estamos llamados a crear un ambiente donde la autenticidad sea valorada por encima de todo. No podemos conformarnos con números o eventos grandiosos si eso no se traduce en transformación espiritual. Debemos recordar que el objetivo final no es impresionar a las personas, sino honrar a Dios y llevar a otros a una relación verdadera con Él. Al concluir esta reflexión, recordemos que este versículo no es solo una advertencia, sino también una promesa. Nos asegura que al hacer la voluntad del Padre, encontraremos algo infinitamente más valioso que cualquier reconocimiento terrenal, una conexión íntima y eterna con el Creador. Ese es el verdadero tesoro, la mayor recompensa que podemos recibir. La decisión está ante nosotros. ¿Estamos dispuestos a abandonar lo superficial y a buscar una fe auténtica? Esa elección exige coraje, pero también nos ofrece la oportunidad de vivir una vida que realmente marque la diferencia. No solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Ahora es tu turno. Reflexiona sobre todo lo compartido aquí y pregúntate, ¿cómo puedo alinear mi vida con la voluntad de Dios?
Esta pregunta es el inicio de un viaje que puede transformar no solo tu presente, sino también tu eternidad. Recuerda, Dios no busca perfección, sino sinceridad. Y Él está siempre dispuesto a recibir con los brazos abiertos a aquellos que eligen vivir una fe que va más allá de las apariencias.